Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea tomando el control en cada uno de nuestros corazones y que esta palabra haga rema en nuestras vidas y que nos revele mediante el Espíritu Santo la verdad. Porque como dice tu palabra, y sabréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Te lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estábamos hablando, hermanos, sobre los dones del Espíritu Santo en los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que conforman la iglesia, teniendo bien en claro que Dios no hace excepción de personas, que todos los que estamos haciendo la voluntad de Dios, tuvimos un arrepentimiento genuino y un nacimiento nuevo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos da dones. Recordemos que en Primera de Corintios 12:28, el Señor nos dice en su palabra que dio dones a unos de hacer milagros, a otros de profecía, a otro de discernimiento de espíritus, de sanidades. A unos puso profetas, a otros apóstoles y a otros pastores. Vamos a seguir con lo que es la nueva naturaleza que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. El Espíritu, lo que le interesa mucho al Espíritu Santo es que nosotros de una vez entendamos que la naturaleza de nosotros es dada por nuestro Señor Jesucristo, que nos da un nuevo nacimiento. En este nuevo nacimiento, entonces a cada uno de nosotros nos da diferentes dones. Vamos en Primera de Pedro 5, dice: apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí en este versículo el Señor dice en su palabra que apacentad la grey que está entre nosotros. Apacentar quiere decir cuidar. Personas que tal vez no le han hablado tan profundamente del Señor Jesucristo, teniendo nosotros bien en claro que el fundamento de nosotros es Cristo, y sobre ese fundamento nosotros no podemos edificar, y si cada uno sobreedifica, eso ya es cuestión de cada uno como sobreedifica. Nosotros sobreedificamos sobre el fundamento de los apóstoles y la piedra principal, que es Cristo, y es la Biblia, la palabra de Dios. Dice que un ejemplo que les voy a decir, hermanos, es cuando nosotros tenemos nuestros hijos pequeños, ellos van a hacer transición. La pregunta es que ellos no quedan ahí, ¿o sí? No quedan, ellos van creciendo. Y a medida que van creciendo, van avanzando. Entonces ya llega a ser primero primaria, segundo, lo que es la primaria y después la secundaria. Eso es lo que el Señor Jesucristo pone un ejemplo en nosotros, que nosotros debemos ser así. No quedarnos, un ejemplo, 20, 30 años sin predicar el Evangelio, sin ni saber tal vez coger la Biblia, solamente escuchar.
nosotros como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia sin mancha y sin arruga, tenemos que tener lo que es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Sin eso, déjenme decirles, hermanos, que Satanás nos coge y nos da 3 vueltas. Seguimos en Primera de Pedro 5:3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado. No teniendo señorío sobre lo que están en vuestro cuidado. Vamos a hablar sobre las jerarquías. La jerarquía es un mal inquistado en el corazón del ser humano, un molde conforme a la naturaleza pecaminosa de los hombres. La jerarquía produce enseñoramiento, son propias de hombres caídos y no de Dios. Un ejemplo de esto nos lo da el Señor Jesucristo en Marcos 10:42, dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes gobernadores ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera de vosotros ser el primero será siervo de todos. Aquí está hablando sobre lo que el Señor Jesucristo quiere darnos a entender sobre lo que es enseñoramiento sobre los demás hermanos. Mateo 23:5 dice, antes hacen todas las obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos y sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro que es Cristo. El que quiera ser mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso quiere decir, hermanos, uno tomar señorío sobre otras personas. Que porque de pronto tenemos más fe que otros, tenemos más estudio, somos los superdotados. El Señor Jesucristo en ningún pasaje de la Biblia nos dio ese ejemplo. Cristo condena esta postura porque es una postura de hipocresía. Otro ejemplo, hermanos, para que quede más claro, que actualmente en algunos sitios hay ciertos términos o grados de estudio que significan jerárquicos como si fueran seres angelicales. O sea, si usted estudia para esto, va a ser un superdotado. Yo no sabía que de pronto se podía estudiar para ser apóstol. Recordemos, hermanos, que los únicos apóstoles son los 12 que están escritos en la palabra de Dios. No hay más apóstoles. Si de pronto ustedes conocen un apóstol y están congregándose de ahí, quieren un consejo, salgan corriendo de ahí. Entonces, esos grados jerárquicos también son condenados por el Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo es un modelo de la humildad, es modelo y ejemplo de nosotros de la misericordia. El Señor Jesucristo, cuando entró
a Jerusalén, entró en un hollino. Él no entró en un Mercedes-Benz, ni con tapete. Entonces, esa es la humildad y el ejemplo que nosotros debemos seguir. Nuestro Señor Jesucristo tampoco, por ser hijo de Dios, por ser Dios mismo acá en la tierra, Él no tuvo el dominio sobre otras personas, no sometió a nadie, ni doblegó a nadie, ni se hizo más que los demás. Voy a darles un ejemplo está en Hechos 10:24. Dice, al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, o sea, los discípulos. Cornelio los estaba esperando y habiendo reunido parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. La actitud de este varón de Cornelio es propia de todo ser humano que no conoce a Dios. Es la actitud que pretende idolatrar un ser humano o hacerlo dioses. Hay que tener mucho cuidado con esto. También revela sobre algunas personas que quieren estar sobre otras personas, sobre los demás. Otro ejemplo que les voy a poner está en Apocalipsis 19:9. Dice, y el ángel me dijo, está Juan hablando con un ángel cuando estaba en la isla de Pasmos. Recordemos que Juan le tocó aislarse en esta isla porque estaba siendo perseguido porque lo iban a matar. Allí este apóstol recibió la revelación del Apocalipsis. Como muchos que actualmente dice que son raptados y que fueron llevados al tercer cielo y que van al infierno. Pues si esas personas que fueron raptadas al tercer cielo se encuentran acá escritas en la palabra de Dios, hay que creerles. Si no están escritas, son mentirosas. Nosotros estamos guiados por lo que está escrito. Entonces, en Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la boda del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo, Juan, me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan se arrodilló delante del ángel para adorar al ángel. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. Juan, hablando con el ángel, se postra para adorarlo. El ángel reconociendo que al único que se le debe adorar, que al único que nosotros debemos de arrodillarnos, de darle la gloria y de darle la honra, es a Dios. Y por más figura angelical o celestial, el ángel no estaba sobre Juan. Vemos aquí la humildad también del ángel que reconoce y le dice a Juan, yo soy consiervo tuyo. ¿Y por qué es consiervo de nosotros? Para los que predican el evangelio, para aquellos que no son oidores de la palabra de Dios, sino hacedores, para aquellas personas que han tenido un verdadero arrepentimiento genuino, para aquellas personas que tienen un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Son esas personas que tienen el espíritu de la profecía, y la profecía
son las que están escritas en la Biblia. Entonces, no es de Dios, como vemos, adorar o idolatrar o rendirle pleitesía a nadie. Hay que respetarnos como siervos de Cristo. Hay que amarnos los unos a los otros. Es diferente intentar nosotros tomar dominio sobre otras personas. Hermanos, con toda la sinceridad, yo les puedo decir que actualmente, cuando nosotros no conocemos de Dios, lo que es la religión y la política ejercen mucho dominio sobre el ser humano. Y cuando nosotros no sabemos de la palabra de Dios, vuelvo y repito, somos presa fácil para que nos engañen y para que también nos entremos hacia la doctrina del error, no conforme la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del ser humano. Dice en Efesios 2:4, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Cuidarnos los unos a los otros, preocuparnos, amarnos incondicionalmente y respetarnos sobre todo. Yo no estoy diciendo, hermanos, que de pronto hay un pastor. A los pastores hay que respetarlos. Aquí no dice en la palabra de Dios que hay que someternos, hay que doblegarnos. No, ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado, un ejemplo de humildad. Dice en Efesios 4:5, haya también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra. Una de las preguntas que de pronto nos van a hacer y nos van a decir es, hermanos, pero ¿por qué ustedes no adoran a tal santo? ¿O por qué sí, no se arrodillan o porque delante de tal persona? ¿O porque no le rinda pleitesía a otras personas? La respuesta es la siguiente. ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién fue azotado, lacerado, escupido, derramó hasta la última sangre en la cruz? Cristo. Entonces, Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el que nos justifica delante de Dios Padre. Nadie más. Por eso, cuando Cornelio se le arrodilla a Pedro, Pedro le dice, no, ¿cómo así? Levántese, yo soy hombre. Cuando Juan se le arrodilla al ángel, el ángel le dice lo mismo, levántate, yo soy consiervo tuyo. Entonces, estos dos ejemplos, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos guía para que nosotros aprendamos de que, hermanos,
al único que se le debe doblar rodillas es a Cristo. Recordemos que en Mateo 6:6 dice lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces el Señor lo que nos dice es, entrando a nuestra alcoba, doblamos rodillas. Recordemos, hermanos, que nosotros andamos es por fe, no por vista. Recordemos que nosotros no necesitamos ver a Cristo, ver un milagro. El milagro más grandioso que nosotros podemos tener es el nuevo nacimiento, y que poco a poco, mediante la lectura de la palabra de Dios, nuestro hombre interior va rejuveneciendo, va naciendo, vamos tomando una naturaleza de parte de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos, que esa es la naturaleza de nosotros: ser humildes, seguir el ejemplo de Dios, no enseñorearnos sobre otras personas, porque si nos enseñoreamos, no somos siervos de Cristo, para nada, porque el Señor, Él mismo, nos dio ejemplo, y los apóstoles, cómo debíamos de conducirnos en esta tierra. Recordemos, hermanos, nosotros somos peregrinos y somos portadores de las buenas nuevas a nuestro prójimo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos la honra. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, dándote nuevamente gracias por esta hermosa y preciosa palabra. Que ya teniendo entendido, Padre, que nosotros no debemos tener señorío sobre otras personas que están en nuestro cuidado, sino orientarlas con amor, ayudarlas con el amor, con la reverencia y el temor, Señor, de Dios. Eso es amor. Tener misericordia, Padre, porque eso es lo que tú nos has dejado, Señor Jesucristo. Ese ejemplo tan hermoso, que tú, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló acá en la tierra. Y también tomó, Señor, forma de siervo, porque tú viniste a servirnos. Por ningún motivo, Señor, nosotros debemos de tener ese sentimiento de engrandecernos sobre los demás, someterlos, ordenarles, chantajearlos, avanzar y transar. Eso no es tuyo, Señor, y ese no es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría para escudriñar tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad, porque sabemos, Padre, que tú nos santificas por medio de tu santa y preciosa palabra, Señor. Pues buscamos es el favor tuyo, Padre, no el favor de los hombres. Eso quiere decir, Padre, que nosotros tenemos que estar preparados para la buena batalla, leer tu palabra, para cuando vengan, Señor, a predicarnos otro evangelio, nosotros tengamos, como dice tu palabra, una mansa defensa, saber defendernos, Señor, porque estamos en los últimos tiempos de la apostasía. Se están levantando muchos falsos profetas, falsos maestros. También la maldad del hombre ha aumentado. La tierra ya está gimiendo con partos de dolor, esperando tu regreso, Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, como iglesia tuya, prepararnos para tu venida, Padre. Que tú no nos halles durmiendo, Señor, sino que seamos esas lámparas encendidas, orando en todo momento y compartiendo los unos con los otros. No compartiendo, Señor, como muchos dicen, las riquezas,
compartiendo amor y también en las necesidades, Señor, como hermanos en Cristo, como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo entre todos sin hacer excepción de personas, sin hacer excepción, porque tú no haces excepción de personas, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa y preciosa palabra, porque tú nos diste también ese ejemplo de humildad, Padre, porque tú te humillaste y tomaste también la forma de siervo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señor. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio tan hermoso que hiciste en esa cruz, quitando, Señor, en medio esa pared, Señor, que había entre Dios y los hombres. Ahora es Cristo, el sumo sacerdote, el que nos justifica, el que nos santifica, el que nos guía, el que nos salva. Y tu esposa dice, ven, Señor, por tu iglesia, ven pronto. Encomiendo, Padre, cada uno de mis hermanos de este hermoso y precioso grupo, y te ruego, Padre, que pongas en cada uno de ellos el querer como el hacer, Señor. Concédeles un arrepentimiento genuino y verdadero, y que sea tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, guiándonos a toda verdad. Sabemos que esta es tu preciosa y santa voluntad. Te pido que nos libres, Señor, de todo mal. Líbranos de tentaciones. Permítenos, Señor, que día tras día nos alimentemos por medio de tu santa y preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.